Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del pensamiento prefilosófico y también, como les decía hace un momento, hablaremos del método filosófico, el método que utiliza la ciencia y el método que utiliza la religión. Y también vamos a hablar cuál es el objeto de estudio de cada una de esas disciplinas o ciencias, aunque la religión no se considera como una ciencia. Así que vamos a comenzar. Vamos a profundizar un poquito más en lo que es la filosofía. El día de ayer estuvimos hablando sobre lo que era la transición de el pensamiento prefilosófico, específicamente de la cosmovisión que tenían nuestros antepasados, en este caso, hace miles de años, los griegos, la civilización antigua, de cómo entendían el origen de las cosas en el mundo. Y les hablé un poquito sobre lo que son la mitología, cómo ellos recurrían a los mitos para poder dar ese sustento, esa explicación o encontrar ese sentido de vida. Bueno, quizá ahorita lo toque otra vez nuevamente, pero va a ser muy breve, ¿no? Bueno, empezamos aquí con esta diapositiva que tenemos en pantalla. Tenemos como primer ámbito la concepción de lo que es la filosofía. Etimológicamente, el étimo de la palabra filosofía se deriva de dos, filos y sofía. Filos, que significa amor, y sofía, que se entiende por sabiduría. En forma convencional se dice que es el amor a la sabiduría, pero la filosofía es más que eso, más que un amor a la sabiduría o al conocimiento. La filosofía es una búsqueda constante que tiene el ser humano hacia lo que hay en el mundo, lo que hay en la vida. Es más una cuestión de actitud, de querer saber y conocer más sobre la vida, sobre las cosas que nos rodean. Entonces podríamos decir que la filosofía es tanto una actitud como ese deseo, ese interés, esa avidez o esa curiosidad por querer explorar el mundo. El ser humano siempre ha tenido la curiosidad desde hace miles de años de saber de dónde venimos, quiénes somos, cómo se surgió el mundo, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y hacia dónde vamos. Preguntas existenciales como qué es la vida, qué es la muerte, hay una vida más allá de la muerte. Son preguntas que se han formulado a lo largo de miles de años, muchas civilizaciones, y cada una de esas civilizaciones le ha dado una respuesta o ha encontrado una respuesta de diferentes maneras, de diferentes ámbitos. Por ejemplo, la religión lo ha, lo ha encontrado respuestas a esas preguntas. La filosofía también ha dado respuesta a esas preguntas, la ciencia también. Y en cada cultura y en cada momento, en cada época, las respuestas han sido diferentes. Ya ahí depende de cada una de las personas o de las civilizaciones en qué quieras, en quién quieras creer o a quién le quieras creer. Pero aún así, estamos en siglo XXI, son miles de años que lleva la evolución de la humanidad y aún así, insisto, las personas se siguen planteando las mismas preguntas, se siguen formulando los mismos planteamientos de quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Todavía como que no se encuentra esa satisfacción a las preguntas planteadas hace miles de años. Pareciera ser que esas respuestas no nos satisfacen y la gente, la ciencia y la humanidad sigue buscando más respuestas. Pues de eso se trata la filosofía,
de eso, problematizar lo que está a nuestro alrededor. El problema es cuando nosotros nos habituamos a las cosas normales, cuando nosotros damos por sentado las cosas. Bien, ¿cuál es el origen del pensamiento prefilosófico? El origen del pensamiento prefilosófico sabemos que es, para nosotros, para nuestra cultura occidental, ya lo habíamos dicho, es la cuna de nuestro conocimiento, de nuestro saber, es la cultura griega. Estamos hablando de el siglo VI, o el siglo VII, perdón, el siglo VII antes de la era común, es cuando surge los primeros indicios de la filosofía, con los filósofos naturalistas, los filósofos monistas y los filósofos pluralistas que explicaban y buscaban cuál era el arjé del universo, del mundo, del cosmos. Unos lo hacían, ya dijimos, desde el punto de vista material de la física, otros lo hacían explicándolo desde la parte inmaterial o desde la parte subjetiva, por decirlo de esta manera. Bueno, vimos que los seres humanos recurrieron a los mitos, no solo en la antigua Grecia, también en países como Noruega, en otras civilizaciones como también en Asia, también tienen mitología milenaria que trataban de explicar el origen del mundo. ¿Cuál es la cualidad del mito? Una de sus cualidades es que posee cualidades, válgase la reiteración, o características artísticas, estéticas, poéticas, y el mito está revestido de un encantamiento. Es decir, que, como les había dicho, en la configuración del mito que hay personajes como dioses, semidioses, seres antropomorfos, duendes y seres humanos, todos ellos luchan por el bien y por el mal. Allí vemos, por ejemplo, cuando en la mitología griega, cuando Zeus quería mandar una destrucción, una calamidad al mundo, los semidioses que muchas veces tenían contacto con los humanos, apoyaban a los seres humanos y luchaban contra el dios. O bien los semidioses y dioses estaban contra los seres humanos. Entonces los humanos tenían que recurrir a encantamientos, a hechicería, consultaban brujos, magos, duendes y todo ese tipo de cosas que son como metafísicas para poder contrarrestar los castigos de los dioses. Pero en el mito hay una lucha constante entre el bien y el mal. Y es así como se explicaba, por ejemplo, si había un huracán, le atribuían a que el dios estaba furioso, la ira del dios se había despertado y envió una calamidad sobre ellos. Si no había lluvias es porque el dios estaba furioso y había que rendirle un tributo, había que rendirle una ofrenda. Y así con cada una de las circunstancias, ¿no? Con la lluvia, con el eclipse, con algún otro desastre natural, siempre se le atribuía la responsabilidad a los dioses o que había una lucha entre ellos. Entonces los seres humanos había un protagonismo de los seres humanos contra los dioses, semidioses, contra estos seres antropomorfos que eran bestias. Y si ustedes leen un mito van a encontrar poesía dentro del mito, van a encontrar belleza literaria. Esas son las cualidades estéticas y artísticas que tiene un mito. Por lo tanto, podemos decir que la capacidad de narración de aquellas personas en esos tiempos era impresionante. Es decir, tenían una literatura muy, muy vasta, muy enriquecedora y muy encantadora porque atraía a la humanidad, atraía a los que lo escuchaban, porque en aquellos tiempos los mitos no se escribían, más bien se relataban de una generación a otra generación, de una familia a otra familia. Esa es la belleza, la cualidad que poseen los mitos. Tienen una razón de ser los mitos. Los mitos no son meros relatos que sirven para
o servían para entretener a las personas o a las multitudes, ¿no? Sino que los mitos reclamaban ser oídos, ser escuchados al pie de la letra, porque en ellos había cierta verdad o había verdad para ellos. Aunque como lo dije el otro día, Mircea Eliade dice que los mitos son una explicación falsa que describen lo verdadero. Eso es lo paradójico, ¿no? Una exposición falsa que relata lo verdadero. Así es que los mitos tenían una cosmología muy vasta, muy enriquecedora sobre lo que es el mundo inanimado. Y cuando hablo del mundo inanimado me refiero a todos esos elementos que hay dentro del mito que a simple vista no los podemos ver, pero sabemos que en nuestra mente pueden existir o están ahí, son producto de la imaginación del ser humano, ¿no? Eso es lo que tiene de interesante lo que es el mito, pero vamos a ir profundizando más en lo que es la filosofía. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía, de la ciencia y de la religión? El objeto de estudio de la filosofía, en pocas palabras, es el ser. Y cuando me refiero al ser, no solamente al ser humano, sino al ser de las cosas, del universo, de todo lo que existe. Por ejemplo, el ser humano, el ser de los animales, el ser de las plantas, el ser del cosmos en general. Eso es su objeto de estudio de la filosofía de manera general. No hace acepción o exclusión de un ser en particular. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la ciencia? También es el ser, pero la diferencia entre el ser de la filosofía y el ser de la ciencia es que el ser de la ciencia es más particular, es más específico, se ocupa de una parcela del saber. Por ejemplo, la ciencia estudia las células, por ejemplo, las células humanas, y se hace una investigación sobre las células humanas. Se puede hacer otra investigación sobre los números primos, los números naturales, etcétera. También se puede hacer una investigación sobre la, la sociedad en el siglo XX. ¿Okay? También se puede hacer otra investigación sobre lo que es el COVID-19. Otro estudio, por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos y su efectividad en los adolescentes. Como se dan cuenta, o si notamos, estos temas que yo les mencioné son fracciones, son particularidades que hay en nuestro vasto mundo. Y en cambio la filosofía los retoma de manera global, pero la ciencia hace especificidad de las cosas por estudiar. Y vamos a ver que el método, en la siguiente diapositiva, el método es muy diferente que emplean. Y ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la religión? ¿Qué estudia la religión? Bueno, la religión o las religiones de manera muy general estudian no solo los aspectos del ser, sino lo que decíamos como su cualidad del ser humano, sino otros aspectos que están más allá del ser humano también. Cosas místicas, cosas metafísicas. Por ejemplo, se encarga de estudiar o se ocupa de estudiar la salvación, el pecado, la muerte, la fe, la esperanza, el perdón, el amor, etcétera, etcétera. Son muchas cualidades que están dentro de la vida de la humanidad o de los seres humanos. Asimismo, también estudia lo que es el concepto del hombre, de la mujer, el concepto de familia, el concepto de sociedad. Todo eso lo estudia o se aboca a estudiar la religión o las religiones que hay en el mundo. Ese es su cometido. Hay muchos temas más o muchos aspectos más que estudia la religión. Yo solamente he mencionado algunos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, el matrimonio también es otro tema que se estudia o que se aboca a estudiar las religiones, cómo debe ser el matrimonio. También
Los aspectos de gobierno, los aspectos de política también se tocan dentro de la religión, porque hay historia del gobierno, de reyes dentro de la religión y de muchos temas más. También vamos a ver ahorita lo que es el método de estudio de la filosofía, de la ciencia y de la religión. Ahora, si la ciencia y la filosofía estudian el ser, ¿cuál es el método que emplean para estudiar el ser? La filosofía recurre a los argumentos, es decir, a la reflexión, al análisis, al logos, a la palabra razonada, a la palabra meditada. Es decir, cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de la penalización o despenalización del aborto? Y ahí es cuando el filósofo va a decir, bueno, yo considero que el aborto debe ser penalizado, porque según, y aquí viene el argumento, porque según la biología, él explica que cuando hay una fusión de dos células, es decir, los dos gametos del óvulo y del espermatozoide, desde el momento que hay una fecundación, desde ese momento ya hay una nueva vida. Y por lo tanto es un nuevo ser el que se está engendrando, una nueva vida. Como es la filosofía y estudia el ser, dice, ya eso es un ser independiente, por lo tanto el aborto es un crimen desde el punto de vista biológico, ¿no? Y puede usar otro argumento. Y desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, del derecho penal o del derecho civil o de algún otro tipo de derecho, pero en este caso vamos a pensar que del derecho penal, en, digamos, en Chihuahua, en México o en algún otro estado que lo tenga contemplado como una penalización, puede decir, en tal derecho, en tal tratado está especificado, está tipificado como que ese sujeto, como es un ser independiente, ya tiene derechos, ya tiene facultades para legar bienes y heredar bienes. Por lo tanto, ya es un sujeto de derecho. Así que ya tiene todas las facultades que norman y que rigen a una persona con derechos y obligaciones. Por lo tanto, si se le quita la vida, debe ser penalizada la persona que comete ese aborto o ese crimen. Y eso es el argumento que utilizan los filósofos. Por ejemplo, eso yo estoy poniendo un ejemplo. Esto es la argumentación, pero ahora lo vamos a ver desde la ciencia. La ciencia no usa solo los argumentos. La ciencia se vale de los argumentos, pero va más allá de los argumentos. La ciencia utiliza el método científico en el cual pues hay una serie de pasos, ¿no? Primero para hacer un protocolo de investigación, una serie de planteamientos. Después ya viene el segundo paso, que es el método de investigación de campo, y en el cual se establecen hipótesis, se establecen leyes, y las hipótesis se tienen que comprobar, se tienen que validar. ¿Cómo? A través de la experimentación o a través de la observación empírica. Es decir, necesita demostrarse una y otra vez en la ciencia y verlo, es aquí está la observación empírica, verlo, se debe tocar, se debe ver, se debe experimentar para que la ciencia pueda dar como validado, como perfecto o como cierto ese conocimiento. Si nada más es pura reflexión, puro argumento, la ciencia no lo aprueba como conocimiento científico. Es decir, se utiliza la argumentación que usa la filosofía y además se utiliza la experimentación y la comprobación científica de los hechos. Es decir, hay que recurrir al hecho, se tiene que ver, demostrar empíricamente que se está viendo y se tiene que demostrar siguiendo las leyes o los procedimientos científicos metodológicos empleados. Esa es la diferencia, que la filosofía no utiliza la demostración empírica, sino que solamente el razonamiento o la argumentación, mientras que la ciencia sí emplea la demostración empírica.
a través de sus métodos y leyes y técnicas de recolección de datos, por supuesto. ¿Y la religión? ¿Qué método utiliza? Bueno, la religión o las religiones en todos los ámbitos, en todas las culturas o civilizaciones, no han utilizado ni utilizan un método específico del saber para demostrar el conocimiento si es verdadero o es falso. Más bien, la religión utiliza la fe, que en la escritura se define o se entiende la fe como la certeza de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Es decir, tienen que creer en algo que es intangible, algo que no se ve, algo que no se puede tocar. Si la fe, si su certeza les dice que eso es correcto, pues siguen creyendo. Pero si su fe o su certeza dice que no es cierto eso, dejan de creer y por lo tanto no se convierten, no se entregan a una religión y siguen siendo personas que son ateas, personas que no creen, ni son ateas, ni creen en una religión, que son agnósticas. En fin, la religión, entonces, si sistematizamos o concluimos que es cuestión de pura confianza, de pura creencia y de pura fe para poder demostrar o creer que eso es cierto o que eso que está escrito en ese libro sagrado es correcto, es verdadero, es lo fiel y verdadero. Entonces, no hay un método en particular, sino más bien es cuestión de sentimientos, de una creencia, de una certeza y de una fe que tienen las personas. Eso es en cuanto al método de estudio. Y rápidamente mencionamos algunas disciplinas filosóficas que son parte de la filosofía y que le ayudan a la filosofía a entender y a explicar mejor lo que es el ser. Por ejemplo, tenemos la metafísica que en realidad no trata de un ser en particular, sino que también aborda aspectos muy generales de la vida humana. También tenemos la cosmología, que es como una ciencia, para la filosofía es una ciencia, mientras que la metafísica es muy general, la cosmología toca temas como la materia, el tiempo, el espacio y el cambio. Es decir, que la filosofía recurre a la cosmología para poder entender lo que es aspectos de la temporalidad, la espacialidad, el cambio y la materia. Por ejemplo, los mitos. Los mitos están ubicados en un espacio y tiempo. El espacio es la cultura, la ubicación geográfica donde se utilizaban los mitos, en Noruega, en Grecia, en América Latina, aquí en Mesoamérica también habían mitos, los mitos de los mayas. Esos están ubicados en una espacialidad, es decir, en América, en Asia, en Europa están los mitos. El tiempo, el tiempo es muy diferente. Por ejemplo, los mayas utilizaban o los mexicas utilizaban los mitos a partir de que empezó su civilización. Estamos hablando en los años 200, 300 o 400 de la era común, mientras que los griegos ya lo utilizaban 2000 años antes, casi 3000 años antes de la era común. Entonces, ahí es donde la filosofía recurre a ver el periodo del tiempo y el espacio y la materia, cómo lo veían, un tema, un aspecto en particular, una cultura y otra cultura en determinados tiempos, en determinados momentos o espacios. Y tenemos otro elemento que utiliza la filosofía, que es la lógica. La lógica que son las leyes que gobiernan nuestra forma de pensar. Por ejemplo, cómo yo pienso, cómo establezco mis argumentos, cómo establezco mis deducciones. Entonces, eso es la lógica, que también nos dice que tiene que ver con los silogismos o los razonamientos deductivos e inductivos o los métodos para pensar y para cuestionar. De eso se trata, ¿no? Y también tiene la ética que trata sobre el bien, del bien general, ¿no? Que es la reflexionar sobre el deber ser, lo que debe ser en el mundo,
del cómo debemos obrar, no del debería de, sino, o del debe de, sino el deber ser de las personas en todo tiempo, espacio o contexto, sobre nuestro obrar o nuestro actuar como debe ser. Y también utiliza la epistemología para ver de dónde proviene el conocimiento, si ese conocimiento es válido o no es válido. Y la estética, aspectos como las cuestiones que tienen que ver con las realidades artísticas, tanto de la literatura, de la arte, de la arquitectura y de muchos otros elementos más. Todas las creaciones humanas se reflejan en lo estético. Y bueno, algunas disciplinas, y hay muchas otras disciplinas que toma la ciencia, la filosofía, perdón, para poder explicar sus propósitos. En pocas palabras, para ir concluyendo ya, el método filosófico que se utiliza es el estilo de cómo hacer filosofía. Se trata de una serie de pasos que utilizan los filósofos para llegar a una meta, a un objetivo, con argumentos lógicos. ¿Qué utilidad tiene el método para la filosofía? Permite a los filósofos entrar, explorar y comprender la multitud de datos que se tienen que recabar o que se han investigado y los someten a una, más bien a una reflexión, a un análisis sistemático para poder decir si es un conocimiento válido o no. Recuerden, no hay demostración empírica ni científica, solamente a una reflexión sistemática y minuciosa. Y nos hablan aquí que otro método que recurren es el método filosocrático, el cual consiste en generar conceptos, juicios verdaderos, confrontando las propias opiniones de los sujetos con con otras opiniones del interlocutor a través de un diálogo. Esto se le conoce como la dialéctica. En pocas palabras, es el método mayéutico que consta de dos partes, la ironía y la mayéutica. Veamos, la ironía, ¿en qué consiste? La ironía consiste en guiar al interlocutor. Esto hacía Sócrates, guiaba a su interlocutor a través de puras preguntas hasta hacerlo caer en contradicción. Con puras preguntas y preguntas lo hacía caer en contradicción, haciéndolo notar, haciéndolo consciente de que esa persona estaba en un error en su saber. Y ya cuando la persona era consciente, o sea que el objetivo de la ironía era hacer consciente a la persona de que estaba en un error. Cuando la persona era consciente y se daba cuenta de que estaba en un error y le decía a Sócrates, es cierto, entonces lo que yo sabía como tal no era un conocimiento válido o real o verdadero. Ese era el objetivo de la ironía, hacer caer en contradicción al interlocutor. Y eso es lo que hoy utilizan muchos filósofos. Utilizan la ironía, lo van llevando con puras preguntas al oponente hasta hacerlo caer en contradicción, que se contradiga él mismo con sus propios argumentos y que note su error y diga, sí, tienes razón, estaba en un error. Y el segundo paso que inventó Sócrates es la mayéutica. Ahora la mayéutica se trata otra vez de generar preguntas, hacerle preguntas al interlocutor de tal manera de que con puras preguntas, ahora como ya aceptó su error, ahora lo vamos a guiar a descubrir la verdad. Pero yo como Sócrates, yo como maestro, yo como el guiador o el orientador, no le voy a dar la respuesta. Lo que voy a hacer es lo siguiente, a través de las preguntas que les voy a estar dando, él tiene que parir el conocimiento, él tiene que dar la respuesta, de él tiene que salir la respuesta, yo no se la tengo que dar. Ese es el método mayéutico, esa es la mayéutica, consiste entonces en guiar al interlocutor o al oponente para que él dé a luz el conocimiento o el saber, él para los conocimientos. El concepto de mayéutica se utiliza así porque mayéutike en griego tenía que ver con partera, tenía que ver con parir o con una comadrona. La mamá de Sócrates en aquellos años, en la antigua Grecia, era una partera, era una comadrona, se dedicaba a ir a las casas a que las mujeres pudieran dar a luz. Entonces ella las ayudaba a parir. Se dan cuenta que una partera lo que hace es le dice a la mujer que está pariendo, puja,
puja, ahora sí, deja de pujar, ya no respira, deja de respirar, haz tus contracciones y le va guiando y le va, no sé, a lo mejor sobando algunas partes o tocando algunas partes del cuerpo de tal manera que la mujer por sí misma vaya expulsando el producto, en este caso lo que es el feto. Y ya sale el producto, el neonato o el recién nacido. ¿Quién parió el sujeto, el individuo? Pues la mamá, la mujer que estaba embarazada. Y la comadrona lo que hizo fue ayudarla a parir, diciéndole, puja, respira, relájate, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacía Sócrates. Aprendió de su mamá ese método y lo utilizó con sus discípulos y con la gente en las plazas públicas, utilizando la mayéutica, que es la ironía y la mayéutica en sí. La ironía era hacerlos caer en contradicción, hacerlos ver que estaban en un error, en una falacia, en una equivocación, y luego cuando esas personas fueran conscientes y aceptaran que estuvieran en un error, entonces Sócrates, a través de otras preguntas que les iba formulando, los llevaba a descubrir en esas personas las verdades que estaban dentro del alma. En la próxima sesión que vamos a hablar de los filósofos clásicos, vamos a ver que Platón y Sócrates hablaban de que dentro del alma, dentro del cuerpo, estaba nuestro saber. Lo único que hacía falta era que alguien nos ayudara a sacar el saber de nosotros. No había que meter saber en nuestra cabeza, sino que hay que sacar el saber de nuestra cabeza, y esa es la filosofía mayéutica. Ese es el recurso o ese es el método filosófico que utilizan hoy en día muchos filósofos para poder enseñar, para poder hacer sus discursos, sus debates que tienen tanto ahorita en las redes sociales, utilizan mucho este método. Y algunos otros métodos más, como ya lo mencionamos, que es la argumentación. Y bueno, entonces, en pocas palabras, esto es la temática del día de hoy. Quizá tengan algún comentario, alguna opinión. Los leo en el chat, los escucho. Y si quieren agregar algún dato más, pueden hacerlo. Bueno, jóvenes, entonces, como no hay comentarios, no hay dudas, ¿todo bien? Dice. Bueno, perfecto. Entonces, el próximo día que nos vamos a reunir será el martes a las 8 y el jueves de la próxima semana a las 8. De aquí en adelante, las otras semanas van a ser martes y jueves a las 8. ¿Ok? Recuerden, martes y jueves a las 8 de la mañana. Nada más ayer fue porque por el Día de Muertos el martes que no tuvimos la clase. Por eso lo recorrimos al día de ayer miércoles. Pero de ahí nos vamos a estar viendo los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y en la próxima sesión ya vamos a tocar los filósofos clásicos. Vamos a ver a Platón, Sócrates y Aristóteles y a los sofistas. Esa sería nuestra próxima clase. Y pues los invito a que vayan realizando sus actividades en la plataforma. Si tienen alguna duda, algún comentario, también pueden hacerlo en el chat. Estoy ahí a su disposición en el chat de la plataforma. Que tengan muy buen día. Les agradezco mucho. A ver, permítanme tantito, no se me salgan. Nada más para tomarles una captura de pantalla. Los que están aquí. De mi asistencia. Entonces, José Hurtado, Carlos, Eddie, Francisco y Paulina. No sé si me hizo falta alguien más.